Eclesiastés en su capítulo 3. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en Él. Damos gracias a Dios, hermanos, por permitirnos estar delante de su presencia y poder nosotros una vez más oír de los dichos de la boca de Dios. En esta oportunidad, hermanos, este sabio se quedó observando sobre la faz de la tierra sin dudar alguna y se quedó viendo la bendición tan grande, el cuidado tan maravilloso que Dios tiene para su creación. Ese diseño tan maravilloso que Dios ha mostrado para toda la humanidad. El cuidado tan grande hasta en el trabajo, hermanos, que Dios ha tenido para con cada uno de los hombres sobre la faz de la tierra. Y yo sé que usted se ha dado cuenta de las especialidades de los cuales Dios ha manifestado a cada uno de los hombres. Sobre la faz de la tierra hay mecánicos, hay carpinteros, hay electricistas y muchos trabajos que usted observa. Una variedad de trabajos. ¿Se imagina usted, hermano, que todos tuviéramos un mismo trabajo? No encontraríamos trabajos. Pero Dios, hasta en su diseño maravilloso, ha dado a cada uno un trabajo, hermano. Un trabajo. Y el sabio dijo que lo ha hecho, lo ha dado, para que cada uno se ocupe en él. Hermanos amados, dice que la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 20 y el versículo 1, que el reino de los cielos es semejante también a un hombre que salió a buscar a hombres para que trabajaran en su viña. Y hermanos amados, es lo que ha hecho Dios en este lugar. Dios ha puesto una viña, un lugar donde se puede trabajar. Y de diferentes maneras, de diferentes formas. Hay trabajo, hermanos, mucho trabajo. Lo que muchas veces el hombre, hermanos, hace es que no se quiere ocupar, porque trabajo hay, mucho trabajo, hay necesidades en diferente lugar. Pero el hombre muchas veces no se quiere ocupar, y la palabra de Dios dice que Dios ha dado un trabajo a cada uno para que se ocupen en Él. Hermanos, el Dios Todopoderoso desde la antigüedad ha provisto trabajo al hombre. Y yo sé que alguno estará pensando, diciendo, que ha escuchado y dice, tal vez por la culpa de Adán es que como él desobedeció, y entonces dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Por eso es que ahora trabajamos. No, hermanos, dice que cuando Dios colocó a Adán y a Eva en el huerto, le dijo que lo labrase, que labrase la tierra para que pudiera comer del fruto.
Desde entonces trabaja el hombre. Desde la antigüedad, desde el principio. Pero hermanos amados, Dios en esta noche nos quiere animar a trabajar en la obra de Dios. Dice que en una ocasión, en los Hechos de los Apóstoles, estamos observando en su capítulo 6, nosotros miramos que había un trabajo que ellos no podían cubrir. Mejor miremos Hechos de los Apóstoles. Pero mejor veamos Hechos de los Apóstoles en su capítulo 6. Hechos de los Apóstoles en su capítulo 6. Y el versículo que vamos a ver es el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En esta oportunidad, hermanos, estaban observando algo que nadie quería hacerlo. Entonces hubo una murmuración. Dijeron: ¿por qué no harán esto? ¿Por qué no harán esto? Hubo una murmuración entre los hebreos, de los griegos contra los hebreos. ¿Por qué no harán esto? Las viudas están siendo desatendidas. ¿Por qué no lo harán? Sin embargo, dice la palabra de Dios que los 12 escucharon esta murmuración. Dijeron: ¿por qué no harán este trabajo? ¿Por qué no realizarán esto? ¿Por qué no lo harán? Y sin embargo, los 12 empezaron a convocar a los discípulos. Dijeron: ¿por qué no buscamos a alguien que realice ese trabajo? Miremos, pero observemos quién el Dios Todopoderoso le ha dado estas cualidades. Y empezaron a buscar hombres y mujeres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que encarguemos este trabajo, porque no cualquiera puede hacerlo. Busquemos a alguien que lo haga. Y sí, dijeron aquellos, les agradó esa propuesta. Pero nosotros seguiremos, vamos a seguir trabajando en lo que Dios nos ha concedido. Vamos a seguir, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermanos amados, es un trabajo que el Dios Todopoderoso, es una responsabilidad que el Dios Todopoderoso ha dado a cada uno, hermanos, a los que predican. Es un trabajo. Es necesario buscar una predicación, algo para que las personas pudieran entender y comprender el Evangelio de Jesucristo. Dice que el sabio, hermanos, el Eclesiastés, entre más sabio fue, él buscaba palabras agradables para dar a conocer al pueblo, para dar a conocer a las personas. Era un trabajo que Dios le había provisto a este hombre. Y le decía que es un trabajo que Dios ha dado a cada uno. Los que enseñan la palabra de Dios. Es trabajo, hermanos, de buscar la palabra de Dios, de dar a conocer. Y a veces, hermanos, muchas veces puede llegar el cansancio espiritual. Y usted de repente se va a quedar contemplando. De repente va a ver usted en este lugar el día de enseñanza. Ninguno se va a querer levantar. Se quedan esperando a ver quién se levanta a predicar primero, quién se levanta a enseñar. Llega a veces ese cansancio.
Pero es el momento, hermanos, donde nosotros podemos orar, suplicar y pedir para que el Dios Todopoderoso fortalezca, dirija, guíe a esos hermanos que siguen trabajando con la ayuda del Señor y para seguir trabajando en la obra del Dios Todopoderoso. Pero decía que cada uno tiene su trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, dijeron los 12. Vamos a seguir trabajando, pero vamos a buscar a alguien para que se ocupe en este trabajo. Pero hermanos amados, les decía que Dios quiere animarnos a nosotros a seguir, a buscar. Y si usted también no está ocupado en algo, ¿en qué me querrá ocupar el Señor? ¿Qué trabajo el Señor me tiene que dar? ¿En qué me tengo que ocupar en esta viña? Porque sin dudar Dios ha dado un trabajo a cada uno para que se ocupe en él, dice la palabra. Pero Dios, cuando nos anima, hermanos, a trabajar en su obra, mire qué nos dice el Señor. Segunda de Crónicas, en su capítulo 15, vamos a ver. Segunda de Crónicas, en su capítulo 15. Segunda de Crónicas, en su capítulo 15, y el versículo que vamos a ver es el versículo 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. El Señor viene a animar, hermanos. El Señor viene a animar a su pueblo a seguir, a proseguir, a continuar obrando en la obra de Dios, trabajando en la obra de Dios. Pero Él le dice algo: hay recompensa. El Dios Todopoderoso se lo va a pagar. El Dios Todopoderoso se lo va a recompensar. Cristo un día dijo: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón viene conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo te lo voy a pagar. Y hermanos, nosotros tenemos seguros que el Dios Todopoderoso un día pagará a cada uno el trabajo que ha realizado sobre la faz de la tierra, en su obra, en su viña, en su labor. Él lo pagará. En una ocasión dice la palabra de Dios que Jesucristo le empezó a mostrar una parábola acerca de un hombre que había sido golpeado. Lo habían dejado medio muerto, lo habían asaltado, le habían robado sus cosas y lo dejaron tirado. Pasó uno y no quiso obrar. Pasó otro y tampoco quiso obrar. Pero vino alguien, el cual era el buen samaritano, que lo levantó, se lo llevó a un lugar donde lo podían cuidar. Y dice la palabra de Dios que este hombre le dijo: cuídamele. Yo pienso que cuidar a alguien, hermano, es un trabajo. ¿Cierto o no es cierto? Es trabajo. Pero le digo: cuídamele. Y le dejó un dinero. Y después le dijo: lo que gastes de más, yo te lo voy a pagar cuando yo regrese. Yo te lo voy a pagar cuando regrese. Hermanos amados, esta obra en este lugar es para que no solo trabajo de los que están aquí enfrente, de los predicadores del Señor, es de todos, hermanos, de cuidar esta obra, de cuidar esta viña, de seguir trabajando en algo, de ocuparnos en algo, porque creemos que cuando ese Dios Todopoderoso regrese, nos lo pagará, nos recompensará. Hermanos, nosotros no trabajamos en vano. Hay un Dios que contempla todo lo que usted y yo realizamos sobre la faz de la tierra. Aunque en esta tierra, hermanos, aunque en esta tierra nadie lo observe, nadie lo mire, nadie lo contemple, nadie nos diga algo, usted sabe para quién está trabajando. Usted sabe para quién lo hace. Usted sabe para quién realiza ese trabajo. Es el Dios Todopoderoso
que un día recompensará cada cosa que usted hace. Y cuando usted está con esa mente, hermano, con ese pensamiento, con ese deseo, hermanos, Dios lo va a ayudar a trabajar sin pena, a estar aquí siempre glorificando su nombre, a buscar la manera, a ocuparse en algo. Y eso es lo que le pasó a Moisés. ¿Se acuerda usted qué pasó con Moisés? Dice que ese hombre, hermanos, caminó por el desierto dirigiendo al pueblo de Dios. Y ahí estaba el hombre caminando. Pero ¿qué era lo que le mantenía, hermanos? ¿Qué era lo que lo animaba a él a seguir trabajando en lo que el Dios Todopoderoso le concedía, estar dirigiendo al pueblo de Dios? ¿Qué cree usted que lo mantenía? Vamos a ver la palabra de Dios. Esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos. ¿Por qué? Porque hay recompensa para vuestra labor, hay galardón para vuestra labor. Miremos. Hebreos en su capítulo 11. Hebreos en su capítulo 11. Y el versículo que vamos a ver es el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en el pago que el Dios Todopoderoso le iba a dar, que el Dios Todopoderoso le iba a otorgar. El hermano contempló sobre la faz de la tierra y miró, hermanos, el duro trabajo que había tal vez. Pero dice la palabra de Dios que él no le importó. Él dijo: no, yo no voy a gozar de los deleites temporales del pecado. Yo prefiero trabajar en la obra de Dios. Yo prefiero ocuparme en lo que Dios me ha mandado. Pero ¿por qué él se ocupaba siempre? Porque tenía puesto la mirada en el galardón, en lo que él iba a recibir, en lo que él iba a tener, porque él sabía para quién estaba haciendo el trabajo, hermanos. Él dijo: sobre la faz de la tierra yo puedo pecar, hacer algo, pero ciertamente eso me va a llevar a destrucción, eso me va a llevar a maldad. Pero yo sí quiero trabajar en la obra de Dios, me quiero ocupar en lo que Dios quiere, porque yo sé que tengo un galardón allá en el cielo. Un himnólogo cantaba y decía: no dejes que otro tome tu corona, que Cristo ha preparado para ti, que será para todos en la gloria. Cuando la trompeta suene allá en el fin, hay algo que Dios va a dar, hay algo que Dios va a proveer, va a recompensar a cada uno, hermanos, a cada uno. El trabajo que usted realiza, el trabajo que usted hace, hermano, ese Dios Todopoderoso lo recompensará un día. Pero quiere que el Dios Todopoderoso, hermanos, quiere que nosotros miremos, contemplemos por la fe. Porque usted mira en Hebreos, hermanos, dice por la fe, en Hebreos 11. Todo lo que veníamos leyendo, que por qué aquel hombre seguía, por fe, que el Dios Todopoderoso le iba a dar ese galardón un día, le iba a dar ese pago, le iba a pagar lo que él había hecho. Por eso ese hombre se mantuvo y siguió haciendo el trabajo, la labor por el cual Dios lo había escogido. Lo siguió haciendo. Miremos pues, Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios en su capítulo 15.
Primera de Corintios en su capítulo 15. Y el versículo que vamos a ver es el versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15, 58. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. En esta oportunidad, hermanos, el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, animaba a aquel pueblo en Corinto. Le decía: así que, hermanos míos amados, estad firmes, continúen ustedes firmes, no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda, manténganse firmes, no vayan a retroceder, no vayan a desviarse, ustedes sigan firmes, contemplando al Dios Todopoderoso, mirando a Jesucristo. Y así manténganse constantes también, creciendo en la obra del Señor siempre, trabajando siempre, sabiendo. Sepan ustedes esto, conozcan ustedes esto, y no se lo sabían, sepan que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. No nada más trabajamos, Dios un día lo recompensará, Dios un día lo pagará. Y por eso un himnólogo cantaba y decía: después de la batalla nos coronará, después de la batalla nos coronará ese bendito Salvador, ese Dios Todopoderoso. Dirá: en lo poco que me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo maravilloso, hermanos, que el Dios Todopoderoso un día pagará a cada uno. Pero quiere que nosotros tengamos fe que Él lo hará. Como un día Moisés dijo: yo seguiré haciendo eso, seguiré ocupándome en lo que Dios me ha dado, porque hay galardón para mí. Tenía puesta la mirada en el galardón. Y si usted se queda observando, hermanos, más abajo dice: porque se mantuvo viendo al invisible, al Dios Todopoderoso, aquel a que ninguno de los hombres ha podido ver, pero sabemos que está en la gloria, sabemos que está en el cielo. Un día enviará a su Hijo por nosotros y nos recompensará, hermanos. Allá será un gozo maravilloso escuchar esa bendita voz del Dios bendito. Hermanos, aquí sobre la faz de la tierra, tal vez a usted nunca le dijeron: buen trabajo, hermano. Hemos visto cómo usted ha luchado, hemos visto cómo usted ha trabajado, hemos visto cómo usted se ha esforzado, hemos visto cómo usted ha tratado, luchando también contra el pecado, animando a las personas, buscando a las familias, visitando a las personas, orando, trabajando, predicando, enseñando. Nadie, hermanos. Oh, pero se escuchará la voz del bendito Salvador: ven, bendito de Jehová, en lo poco que me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Oh, hermanos, eso es la gran maravilla del Dios Todopoderoso. Esa voz será la que un día realmente, hermanos, confortará nuestra alma, animará nuestro ser. Nosotros diremos: fue poco, pero sí, en lo poco que me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Mira el Señor, hermanos. De modo que sigamos trabajando, hermanos. Un himnólogo cantaba también, decía: yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, pero ocupado siempre estar en la viña del Señor. Allí quiero estar yo, trabajando, haciendo algo. ¿Qué hizo aquel hombre, hermanos, cuando el Dios Todopoderoso lo animó? Miremos. Segunda de Crónicas, capítulo 15. Segunda de Crónicas en su capítulo 15.
Y el versículo es el versículo 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. 8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Miren, hermanos, el versículo 9 dice: después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová, su Dios, estaba con él. Miren, hermanos, sin duda alguna estaba desanimado aquel hombre, pero vino el Espíritu de Dios sobre un hombre llamado Azarías y le dijo a aquel hombre llamado Asa: hay recompensa para vuestro trabajo. ¿Por qué tú estás así? Hay paga para lo que tú vas a hacer, lo que estás haciendo en la obra de Dios. ¿Por qué no te animas? Cuando aquel hombre escuchó, hermanos, las palabras de aquel Dios todopoderoso por la boca de Azarías, dice que se animó, cobró ánimo y empezó a trabajar. Estaban pasando cosas terribles en aquel lugar, pero quitó los ídolos, arregló, reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová, reunió a los demás y dijo: trabajemos, unámonos juntos, trabajemos para la obra de Dios Todopoderoso, porque hay ciertamente recompensa para toda obra, hermanos. Hermanos amados, Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que no desfallezcamos, hermanos. Así que continuamos a estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias damos a Dios por su palabra. Él la bendiga en nuestro corazón.